cosas. No digo que no es importante el análisis cuantitativo, claro que sí es muy importante, pero digamos hay momentos o actitudes donde, bueno, yo no necesito ir al barrio Bravo, ¿no?, para ver la violencia que hay. Yo puedo manejar de una manera ciertos datos y organizarlos científicamente para dar explicaciones, claro que sí, pero la idea está en que la teoría que tú generes, que también va a tener cierto grado de abstracción, se corresponda con la realidad. ¿Cómo saber si se corresponde o no? O que estamos hablando algo realmente verdadero de eso, de lo que es lo real. Hay una tesis de una compañera, de una asesorada, perdón, de que ella quiere ver el trabajo doméstico, por ejemplo. Dice, bueno, la motivación ¿qué motiva a las trabajadoras del hogar a dejar su lugar de origen? Lo que sabemos, y ya el conocimiento que han hecho varios investigadores, es que las trabajadoras del hogar migran por cuestiones de violencia, por cuestiones de su juego, migran hacia la ciudad, a las grandes ciudades, por cuestiones de violencia, para buscar mejores empleos, presiones sociales, violencias estructurales, que buscan mejores oportunidades. A veces hay redes, hay caminos de migración hacia Estados Unidos. Y había, en el caso de esta chica, de que su asesor era un especialista en temas de cuestiones ambientales, conflictos ambientales. Decía, no, como yo no sé nada de eso, de cuestiones de violencia, de cuestiones del mercado de trabajo, etc., mejor vamos a verlo desde que la migración de las trabajadoras del hogar de tal comunidad indígena se debe a condiciones ambientales. El cambio era algo muy interesante, pero que digo, algo así de que había un cambio ambiental que promovía el clima, varios otros factores que promovían la migración y de las mujeres hacia las ciudades. Lo puede ser que sí, pero por lo que sabemos, por lo que conocemos y entrevistamos a los trabajadores del hogar, lo que parece ser que las relaciones más intensas no es esa, es una, tal vez sí, pero es una intensidad menor, pero más bien hay otras intensidades más apremiantes. Dice, no, tú investigas esa, digamos, eso también es ciencia, eso habría que ver. Digo, sí, claro que sí, es ciencia, pero digamos, también hay que ser pragmáticos y atender problemas que, digamos, que son apremiantes. No digo que no lo incluyamos, pero manejemos otras relaciones, otras variables, conceptos que se articulen, ¿no?, o que busquen incluir esta intensidad, ¿no?, que parece ser menos intensa que las otras, ¿no? Violencia, eso es algo. Inclusive hay otras motivaciones, hasta cuestiones religiosas, donde los padres de las iglesias, de las comunidades, motivan a los trabajadores a decir, no, tú tienes que dejar este pueblo, tienes que salir adelante, tienes que cuenta con mi apoyo, digamos, hay toda una red, pues. Y las cuestiones ambientales, ¿qué tanto presionan? Tal vez sí, pero hay que atender más de manera configurativa y darle a cada uno su intensidad y su pertenencia, ¿no?, al discurso científico. Ese es un caso que recién nos acaba de pasar. Digamos, es la pragmática de verdad. Hay que ser pragmáticos, ver la cosa, dónde están las intensidades más fuertes y ver si la teoría es capaz de explicar la realidad. De eso se trata, es la propuesta. A lo mejor no lo conseguimos, por eso siempre la teoría sociable siempre se va reconstruyendo. Y es que se debe criticar a sí mismo. No solo explicar cómo son las cosas, ¿no?, es una descripción, sino por qué son como son. ¿Por qué se generan estos contextos de desigualdad, de intensidad? ¿Qué intensidad de relaciones se están construyendo ahí? ¿Cómo se han objetivado las subjetividades, las esculturas, etcétera, para atender un problema específico, ¿no? Es la pregunta en sociología que Bourdieu retoma también de por qué los sujetos hacen lo que hacen. Digamos, hay que explicar, hay que describir, hay que explicar, pero también es esa idea de la comprensión del problema social, la comprensión de la realidad y evaluar permanentemente los paradigmas existentes. Esta perspectiva relacional del realismo crítico
pues es una estructura de la práctica científica que involucra, claro que sí, prácticas teóricas, pero prácticas reales, es decir, la práctica real también involucra no solamente conocer al sujeto investigado, sino también intervenir la relación, incidir en la relación. Ahorita vamos a ver un poco de lo que dice el configuracionismo de Enrique de la Garza, es una co-investigación. Es decir, el conocimiento social, el conocimiento científico no lo generamos nosotros, de acuerdo a la investigación de los sujetos sociales, ¿no? Sino en realidad lo generamos mutuamente, en conjunto, ¿vale? Bueno, y si lo generamos conjuntamente, también nos comprometemos con los sujetos de estudio para decir, mira, estos son los espacios de posibilidad donde pueden pasar esto, puede pasar aquello, no en términos de probabilidad, sino en términos de posibilidad. Si puede pasar esto de acuerdo a la coyuntura, ¿no? Tampoco se trata de decir, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. No, bueno, hay posturas que sí lo plantean, pero bueno, la mayoría es que no hay que, hay unos que se alejan completamente, no tienes que intervenir, tienes que camuflajearte, ¿no? Que nadie te vea, y ahí cuando estés camuflajeado, si eres un vendedor ambulante, te haces pasar por uno o una comunidad indígena y observa, que nadie te vea, ¿no? Aquí la perspectiva es decir, es innegable que te van a ver y que te van a reconocer y de inclusive vas a intervenir un poco en ello, ¿no? O a lo mejor muy fuerte. La idea es reconocer esta intervención, esta relación, esta vinculación para, digamos, recobrar el conocimiento social generado e incluirlo también en un discurso filosófico, para un discurso científico. Es el conocimiento de lo real, es decir, la objetividad. Lo real es independiente del conocimiento que se produzca de ella. Es decir, si hay una realidad, esta realidad está ordenada, y la idea de este conocimiento es que también sea falible, es decir, una afirmación que puede ser refutada. Es decir, no es verdadera, sino busca acercarse a la verdad, pero siempre en el debate científico puede llegar a decir, es que esto no es así, mira, construyámoslo juntos otra vez, criticarnos mutuamente, y decir, vamos a acercarnos otra vez al objeto de estudio y, digamos, de eso se trata, ¿no? Construir la teoría. Transfenomenalidad es el conocimiento más allá de las apariencias, se dice algo de la realidad, no se imputa, es decir, el conocimiento científico busca ir más allá de lo empírico, sino busca comprender las relaciones causales, ¿no? O sea, no se trata de que yo imponga cosas a través del lenguaje o algo así, sino que en verdad la realidad social tiene sus propias legitimidades, como dice Hugo Zerón, sus propias dinámicas, está en movimiento. Esta metodología pues es una ontología basada en una ontología filosófica, social, es decir, una descripción teórica de la naturaleza de la realidad social, de su constitución. No hay inicio en blanco. O sea, nadie parte de, voy a investigar este problema, y se me ocurren que son estas ideas, estos conceptos, acabo de ver estas ideas, estas teorías en la clase de teoría social, pues vamos a... No, en realidad uno no parte en blanco, es decir, hay una tradición, hay trabajo previo de investigadores y tesistas, pero también hay todo un contenido en la realidad que requiere ser retomado, ¿no? Para esta construcción social, que debe ser una teoría coherente, sí unificada, es un producto de la correspondencia de las dos anteriores, la ontología filosófica y social, y ese es el punto. Bueno, entonces, ¿qué metodología utilizamos? Es la contrastación de las hipótesis, así como el hipotético deductivo. ¿Cómo se puede conocer? ¿Qué técnicas vamos a utilizar? La idea es revelar estructuras y mecanismos causales. ¿Qué es la realidad? Bueno, eso es todo un debate. Pero digamos, la realidad está, desde esta perspectiva, se identifica que está articulada por estratos, niveles. Hay niveles de la realidad. Lo empírico es un nivel, lo que me entra por los sentidos, el color, la forma, la cantidad, cualidad, etc. El que ocurre es otro nivel, la manifestación de los acontecimientos de tiempo y espacio, donde puedo detectar ciertas causalidades, y el verdadero es lo que dice Pascal, digamos, son los poderes, las fuerzas más allá de los acontecimientos episódicos, que no dependen de nosotros. Pero sin embargo la agencia humana puede o alimentar o nos impacta esas realidades
sociales estas causalidades en nuestra subjetividad y también moldean de alguna manera las prácticas recurrentes, pero también las acciones transformadoras. Es decir, la realidad también estamos involucrados. Esa es la idea de la praxis. Somos acción, nosotros somos acción, voluntad, pero estamos estructurados y también nos condiciona la realidad social. Pero podemos cambiar las estructuras, como dice Chomsky, no hay estructuras, edificios inamovibles, sino se pueden cambiar. La realidad está estructurada en estratos, mecanismos causales, como dice Semmelman, en constante movimiento, sus propias legalidades, mecanismos que estructuran y ordenan. Es decir, no es azaroso, sino que hay causalidades muy bien determinadas, la muerte, cómo morimos, digamos, hay ciertas cosas que tienen un orden, pero es necesario ver, digamos, las legalidades de la realidad social. Y ver cómo presionan a la acción de la gente. No son determinantes las estructuras, ese es el punto, sino que presionan, condicionan, y también son ideas. Las estructuras en términos de cultura son, digamos, ideas objetivadas. Cuando nosotros ya no estemos en este mundo, pues las ideas, es la estructura del mundo de la vida, que eso nos va a predecer, nos antecede. Y después, cuando nosotros no estemos aquí, pues va a estar todavía estas ideas, estas formas, prácticas de consumo, códigos culturales ya muy objetivados en la materia. Por ejemplo, ¿qué significado tienen la idea de ciudad, por ejemplo, es un código súper complejo. Hay muchas interpretaciones sobre qué es ciudad. Y ciudad nos imaginamos de entrada edificios, calles, puentes, bueno, pero involucra muchas cosas. Es un ámbito social de correlaciones de fuerzas, donde el espectáculo, el poder, la política, lo económico, dinámicas de movilidad, interactúan de manera muy compleja en lo que llamamos ciudad. ¿Y qué es la ciudad? Pues sí está objetivamente, está territorialmente delimitada. Aquí es Ciudad de México, Ciudad tal, Ciudad de Guadalajara, pero aquí se vuelve como el contenido de la realidad infinita. Cuando los sujetos sociales actúan, fijan los alcances de las estructuras son transitorias, otras permanentes, una realidad más profunda. Es decir, hay estructuras que permanecen, que se fosilizan, y que permanecen durante mucho tiempo, estructuras con distintas temporalidades. Es importante reconocer que es la agencia como comportamiento intencional de libre voluntad. Es una libertad, por eso se llama agencia, porque es una libertad que estamos estructurados, condicionados en estructuras de diverso orden, y la agencia también se guía por razones, por mecanismos psicológicos, sí, pero también mecanismos sociales. Es una mediación entre estructuras y efectos estructurales, y es la recuperación del configuracionismo, de la base. La interpretación que le da a la subjetividad es muy importante. ¿Por qué? Porque eso explica la agencia, también explica la producción y reproducción de las estructuras. Las estructuras estructurantes, digamos, también se consolidan, se van fosilizando, se van objetivando por la agencia humana, o también por la reproducción continua de las prácticas. La agencia dice, lo racional explica a los agentes, es decir, somos racionales, pero no siempre es el caso. Es decir, también operan creencias, deseos, valores, que también juegan en las acciones, inclusive son más importantes que la racionalidad científica. Digamos, esa es la importancia de abrir la subjetividad en la teoría social. La agencia no es libre en sí misma, sino que las estructuras presionan y condicionan. Bueno, ¿qué significa pensar relacionalmente? No sé cómo vaya de tiempo. ¿Qué significa pensar relacionalmente? Bueno, que la realidad social es externa, al sujeto, y puede ser conocida a través de las relaciones. Esa es la propuesta de este autor, Donati. Dice Donati, es una actitud de fondo que tiene proposiciones fuertes en el realismo crítico, es decir, el realismo analítico, crítico y relacional. Es decir, es analítico, es crítico, es relacional, opera, busca, es crítico de sí mismo, se genera
queda en los vínculos y busca alimentarse a través de las relaciones, como un espejo de la realidad social. La sociología relacional tiene una importancia primordial. Sus conocimientos nacen de problemas prácticos, se ilumina en la práctica, en el orden político, social, económico, porque no hay acciones puras. Es decir, la acción económica no existe pura, sino que es una acción social. Y la acción social, digamos, en breve, se articula de múltiples relaciones que ya están estructuradas, pero con distintas intensidades. La idea es, cuando se hace el objeto de investigación, es delimitar bien los niveles de la realidad a los que yo voy a estudiar, digamos, buscar la teoría que explique esa realidad y hacer la articulación de las intensidades con los conceptos y generar conceptos nuevos también. Es la idea de la relación religio, relaciones simbólicas. Hay relaciones directas, simbólicas, una cosa refiere a la otra. Eso es la relación, una cosa refiere a la otra cosa dentro de un marco de significados, es decir, es un vínculo. La idea es recuperar el vínculo, la intensidad, la conexión, el recurso. Es decir, atendemos a las estructuras. Claro que hay estructuras, el mercado de trabajo es una estructura, pero es una estructura relacional porque está en constante movimiento, la oferta y la demanda, es una construcción social, las ocupaciones se construyen así socialmente, no todo opera por la racionalidad. Si uno pone en juego varias cosas para buscar trabajo y generar nuevos vínculos, ¿en qué se basan esos vínculos? En muchas cosas. Cuestiones de redes familiares, amigos. Hay que explorar la relación humana. Se trata de la construcción de la condición humana a través de sus relaciones, pensar en y a través de las relaciones. Es la búsqueda de estrategias de investigación que permitan analizar la realidad social en términos dinámicos, continuos, en proceso de contraposición, sin determinaciones estructurales. Porque esa es la idea, buscar, digamos, entre la libertad y la determinación, buscar las formas en cómo la agencia de los actores sociales busca transformar su realidad o reproducirla, tal vez, en las prácticas. Pero la idea es ver este juego. Hay perspectivas en teoría social que dicen que pues nosotros no somos libres, en realidad estamos fuertemente determinados por la cultura, por la economía, la política. Independientemente de lo que hagamos, no podemos cambiar la condición que vive nuestro país. Es una cuestión que tiene que ver con la corrupción de los altos mandos, del poder, de la política. No. En realidad la realidad social está vinculada, articulada por distintos vínculos. Los actores sociales, como los movimientos sociales, pueden presionar para configurar varias cosas en el ámbito legal, en distintos niveles de la realidad. Digamos, bueno, entrando al configuracionismo, pues el configuracionismo es una metodología relacional, sí, porque habla de esta relación, estructuras, actividad de acción, pero hay una reflexión previa, una pregunta previa. Pues, ¿acaso no la teoría social ya hablaba de relaciones sociales? Los sociólogos no siempre hemos hablado de relaciones sociales. Digo, ¿cuál es la novedad entonces? ¿Por qué un paradigma relacional? Los Parson habla de, hasta las teorías estructurales hablan de relaciones sociales, la interacción micro, meso, las teorías del cancerbero. Digamos, ¿cuál es la novedad entonces? Digo, sí, la idea está en que esta propuesta, o este conjunto de propuestas que aquí resumimos, hablan de relaciones, pero tienen otros supuestos ontológicos con respecto a la realidad social y también otros supuestos epistemológicos. Es decir, hay teorías que piensan que las estructuras son determinantes, aquí no, sino solamente son condicionantes, ¿no? La idea del configuracionismo es de que se habla de relaciones, pero digamos, en teoría social anterior se habla de relaciones sociales también, pero se le da mucho peso a veces, o gran parte de las veces, a la estructura, o a veces a la agencia, o a veces a la acción social, pero no de manera configurativa. Digamos, todo debe estar imbricado y ver las intensidades y el anclaje con lo real es
objetivo de esta perspectiva. El conocimiento científico opera a través de las relaciones. ¿Por qué es una perspectiva distinta a la comprobación de las hipótesis? Porque entramos o buscamos analizar un problema con conceptos ordenadores. Es decir, son conceptos que no buscamos contrastar, sino que buscamos alimentar de la realidad social. Ese conocimiento científico, conceptual, ya existe, pero hay que alimentarlo de la dinámica relacional de la realidad. Es una propuesta del configuracionismo que reconoce la relacionalidad de la realidad, es decir, un constante movimiento, hay niveles, objetivaciones de diverso grado. Su ejecución, digamos, de la metodología configuracionista es relacional, es decir, parte de la dinámica de analizar relaciones, estructuras, subjetividades, acciones, considerando estructuras no determinantes, condicionantes, la subjetividad como una mediación entre la estructura y la acción social, es decir, cómo se construyen los significados. Porque analizar cómo se construyen los significados, las formas de razonamiento, los juicios estéticos, lo moral, digamos, todo ello cuenta en la acción, en las acciones cotidianas y transformadoras. Un papel importante que se le da a la agencia. El configuracionismo es una idea también que propone el configuracionismo, es que también se relaciona con la perspectiva relacional, es que ustedes hacen sus tesis, sus trabajos de investigación, y ese conocimiento lo han construido en conjunto. Y porque hay un interés por la condición humana, lo dice Donati, el sociólogo, este conocimiento debe servir para intervenir en la relación social, es decir, cambiarlo. Hay algo, por eso analizamos la realidad, porque ahí es problemática, es contradictorio. La idea es intervenir en la relación social, digamos, para generar ciertos efectos, cambios, porque la construcción que hemos hecho de este producto, una tesis o una investigación, ha sido producto de un conocimiento conjunto entre el investigador e investigado, y también entre los colegas y entre la comunidad científica. La idea es atender las relaciones, no a los sujetos o subjetividades, estructuras solas o separados. Es decir, la relación involucra todo ello. Estructuras de diverso orden, interpretación de los sujetos, subjetividades, estructuras, pero no de manera independiente, sino de manera relacional. Por eso es dinámico. Es, parece un juego de palabras, pero es la relacionalidad de la relación. Lo que el configuracionismo dice, configuración de configuraciones. Es decir, es un racimo, una red de códigos que atienden a un problema concreto, aterrizado, y que el problema pues tiene que tener ciertas delimitaciones, pero que es necesario en ese microuniverso de que hay estructuras o presiones estructurales a veces muy fuertes que van fuera, pero que inciden en la relación social. Bueno, también hay que atender esas causalidades, no dejarlas fuera, sino reconocer las intensidades de las relaciones estructurales que a veces pueden ser muy fuertes. Entonces hay que darle también el peso a las relaciones sociales y que la realidad también organizada en estos niveles genera ese objetivo. Bueno, la configuración es un concepto distinto al de figuración, al de Norbert Elias, que tiene que ver con, es algo muy interesante, pero tiene que ver con las redes de relaciones sociales. Es decir, las redes de relaciones sociales que son poderes asimétricos de la realidad social. Bueno, la configuración es metodología relacional que reconoce la relacionalidad social de la realidad. O sea, es ontología, epistemología y también metodología científica. Todo esto es relacional y el producto también es relacional. A veces es trabalenguas, pero la verdad es que es así como lo escribo. Digamos, una definición simple, no acabada, de qué es configuración, de qué es una configuración, es que la configuración es un modelo de red conceptual con distintas y diversas relaciones, conexiones, intensidades y vínculos que no forman un sistema acabado o cerrado, sino que la teoría queda abierta.
por muchas cosas, pero digamos queda abierta y los conceptos, digamos, no son completamente cerrados en sí mismos, sino que hay conceptos que quedan abiertos. De hecho, así hay en la teoría social. La teoría social está articulada por conceptos que a veces no son muy claros, pero que tienen una relación distinta o intensa con otros conceptos. La idea de investigar configurativamente es de que yo puedo crear cierta, ¿cómo se llama? Como decíamos, este ramo de uvas muy peculiar, muy particular para atender una situación concreta, pero digamos que cada uva es un concepto y a veces esa uva está con otros tallos articulado, conectado con otras uvas. A veces yo puedo jalar esa uva y me puedo llevar partes de ese racimo de otra teoría y vincular. La idea es que a veces sí se puede, a veces no. ¿Cómo sabemos si se puede o no puede? Tenemos que conocer las teorías. Digamos, una teoría de sistemas es difícil pasarla, pero a veces lo hacen, así lo toman y hacen un juego muy raro, diciendo, bueno, sí, es que tomando a Bourdieu, tomando al institucionalismo, un nuevo institucionalismo sociológico, aquí, allá y acá, hacen una mezcolanza y ahí está. La idea está en que hacer un ejercicio crítico de nuestra reflexión teórica y filosófica y teórica de cómo construimos nuestra teoría para aplicarla al caso concreto. La idea es buscar la conexión conceptual, relacional, no sistémica, no cerrada, sino abierta e inclusiva. Se aborda la relación estructura subjetiva de acción, atendiendo sus relaciones más intensas, indefinidas en el problema de la investigación. Es decir, el acercamiento a la realidad social, la investigación por la realidad social, tiene que estar motivada, estructurada, de acuerdo a un proyecto concreto de investigación, a un objeto de investigación, para reconstruir la totalidad concreta del caso. No se trata de estudiar toda la sociedad, sino que acotarla, pero de acuerdo a relacionalidades concretas, estructuras concretas, y ver sus intensidades. Esa es la idea de configuración. Decimos que son racimos de conceptos, redes, nodos, vínculos. Una idea también es como un caleidoscopio, digamos, cómo se van encimando entre sí los colores, de acuerdo a cómo movamos el caleidoscopio, y de acuerdo a cómo lo ajustemos van saliendo distintas figuras de colores. Pero digamos, todas estas figuras, estos colores, van conectándose con otros y generando nuevas tonalidades. Así es, metafóricamente, la configuración. Digamos, y estas pueden ser contradictorias. El concepto sobre lo estructural, la subjetividad y la acción social en relación configurativa. La idea es la configuración, que configuración es atender problemas concretos, casos concretos. Y consideramos que es una propuesta que recupera de manera muy original los debates actuales en teoría social, epistemológicos y metodológicos. Estos son algunos ejemplos de cómo se procede configurativamente. O sea, no son los únicos, hay muchos. Bueno, antes de eso, es una experiencia. Digamos, la metodología configuracionista es una experiencia que se construye con el asesor, con el investigador. Hay muchas cosas que juegan, las reglas institucionales, hay que entregar los proyectos, tenemos cierto tiempo, y a veces los asesores dicen, no, tienes que acotar, acota, porque el tiempo es oro, ¿no? Tenemos que entregar reportes, etc. Es cierto, todo eso juega, pero digamos, al menos el estado de ánimo por el descubrimiento de la realidad debe permanecer y atender a estas problemáticas apremiantes que veíamos. Pensar relacionalmente, a pesar de todas estas condiciones institucionales que ustedes gusten, por entregar los trabajos a tal hora, a tal tiempo, pensar relacionalmente implica interpretar científicamente las dinámicas, los procesos, de forma integral, considerando también las contradicciones, de manera dialéctica. Es una experiencia siempre personal, siempre es única.
inteligencia configurativa. No es una receta, decir, bueno, tú tienes que hacer esto, decir tu teoría, tus conceptos, tus dimensiones, tus indicadores, tus observables, y ya que tengas todo eso, vienes de regreso y los discutimos y otra vez ajustarlo. Tienes que hacer, búscate otras teorías, otros conceptos, dimensiones, observables, etcétera, y otra vez, no, es una receta